Un cordial saludo a todos desde el canal de la Sagrada Familia. Y desde este nuevo segmento de actualidad católica les traeremos durante este mes de septiembre algunos obispos, monseñores, sacerdotes cancelados o comulgados en nuestra Iglesia Católica. Durante el papado del Papa Francisco, varios sacerdotes y obispos han sido sancionados o removidos de sus cargos debido a diversas razones que van desde la desobediencia hasta el comportamientos inapropiados. Aquí les presentamos un resumen de los últimos 8 casos más relevantes, comenzando por los más recientes. Recordemos que el más reciente es Monseñor Carlo María Viganò, quien desempeñó diversos cargos dentro de la curia romana, el último de los cuales fue como nuncio apostólico en Estados Unidos desde el 2011 hasta el 2016. Es considerado como uno de los principales críticos del pontificado del Papa Francisco. El 4 de julio de 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró la excomunión late sentencia al ser declarado culpable del delito de cisma. Nació el 16 de enero de 1941 en la ciudad italiana de Varese, hijo de una familia adinerada cuyo padre, fallecido en 1961, era un industrial del acero. Tiene varios hermanos y hermanas, incluido un hermano sacerdote jesuita, Lorenzo, y una hermana llamada Roxana. Su sobrino Carlo María Polvani es sacerdote y fue subsecretario adjunto del Pontificio Consejo de la Cultura. Estudió filosofía de 1962 a 1963 y teología de 1965 a 1969 en la Pontificia Universidad Gregoriana. Luego residió como alumno en el Almo Colegio Capranica. Continuó sus estudios obteniendo el doctorado in utroque iure, tanto en Derecho Canónico como Civil. Asistió a la Academia Pontificia Eclesiástica, donde cursó estudios en diplomacia eclesiástica, además italiano, habla francés, español e inglés. Su ordenación sacerdotal fue el 24 de marzo de 1968, a manos del obispo Carlos Alorio, incardinándose en la diócesis de Pavia. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1973. Trabajó en las nunciaturas de Irak y Kuwait y del Reino Unido de 1978 a 1989. Trabajó en la Secretaría del Estado de la Santa Sede. El 4 de abril de 1989 fue nombrado enviado especial y observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. El 3 de abril de 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo, titular de Ulpiana y pronuncio apostólico en Nigeria. Fue consagrado el 26 de abril del mismo año en la Basílica de San Pedro, a manos del mismo Papa. El 4 de abril de 1998 fue nombrado delegado de las representaciones pontificias dentro de las Secretarías de Estado de la Santa Sede, lo que lo convirtió en el jefe de personal de la Curia Romana. El 26 de julio de 2029, el Papa Benedicto XVI lo nombró secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Cuestionó al cardenal Tarcisio Bertone, entonces secretario de Estado. En algunas de estas cartas, Viganò se queja de que fue trasladado en 2011 como nuncio apostólico en Washington. Otros documentos evocan conflictos internos por la supervisión del Instituto de Obras de Religión del Banco Vaticano, cuyo presidente era Ettore Gotti Tedeschi, acusado de mal gobierno. Fue destituido, como se ha dicho, en 2011 y nombrado nuncio apostólico en Estados Unidos. El 19 de octubre de 2011 fue nombrado nuncio apostólico, como ya dijimos. Durante el cargo dirigió investigaciones sobre abusos sexuales a niños por parte de sacerdotes católicos. El 12 de abril de 2016, el Papa Francisco aceptó su renuncia como nuncio apostólico en los Estados Unidos, nombrando a su sucesor al mismo tiempo. En una carta que escribió en agosto del 2018, exactamente el 25 de agosto del 2018, Viganò publicó una carta de 11 páginas que está dividida en dos partes.
En la primera describe una serie de advertencias al Vaticano sobre el cardenal Teodoro McCarrick y su conducta inapropiada con menores. Decía, mi conciencia me impone revelar estas verdades relacionadas con el tristísimo caso del arzobispo emérito de Washington, Teodoro McCarrick, de las que tuve conocimiento durante los cargos que me fueron confiados por San Juan Pablo II como delegado de las representaciones pontificias de 1998 a 2009 y por el Papa Benedicto XVI como nuncio apostólico en los Estados Unidos de América el 19 de octubre de 2011 a finales de mayo de 2016. En la segunda parte expresa una serie de críticas al Papa Francisco con relación al asunto de McCarrick. Mi conciencia me obliga también a revelar hechos que he vivido en primera persona relacionados con el Papa Francisco, que tienen un significado dramático y que como obispo, que comparte la responsabilidad colegial de todos los obispos hacia la Iglesia Universal, no me permiten callar y que aquí afirmo, dispuesto a confirmarlos bajo juramento, llamando a Dios como testigo. Esto ha sido sumamente resumido porque la carta era más larga, pero para no hacerlo tan largo y tedioso. La mañana del jueves 20 de junio de 2013 me dirigí a la Domus Sanctae Marthae, o sea, a la iglesia de Santa Marta, para unirme a mis compañeros que estaban allí alojados. En cuanto entré en el hall, me encontré con el cardenal McCarrick, revestido con el hábito talar con esclavina fileteada. Le saludé con respeto como había hecho siempre. Él me dijo inmediatamente con un tono entre ambiguo y triunfante, el Papa me ha recibido ayer, mañana me voy a China. Entonces no sabía nada de su larga amistad con el cardenal Bergoglio y del importante papel que había jugado en su reciente elección, como el mismo McCarrick reveló al cabo de un tiempo en una conferencia que dio en la Villanova University y en la entrevista al Catholic National Reporter. Tampoco había pensado nunca en el hecho de que había participado en los encuentros preliminares del reciente cónclave y en el papel que había podido tener como lector en el cónclave de 2005. Por eso no capté inmediatamente el significado del mensaje encriptado de McCarrick. Me había lanzado, mensaje que se hizo evidente para mí en los días inmediatamente sucesivos. Aquí, como decía, he omitido una parte de la carta porque es bastante extensa. Y termina diciendo, aún en el desconcierto y en la tristeza por la gravedad de todo lo que está sucediendo, no perdamos la esperanza. Sabemos bien que la gran mayoría de nuestros pastores viven con fidelidad y dedicación su vocación sacerdotal. Luego, en una carta de marzo de 2021, publicó otra denunciando los intereses ocultos de la pandemia del COVID-19, a la que él llama la pseudopandemia. Por supuesto, aquí también está resumido. En una actividad posterior, el 14 de octubre de 2019, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana Ortodoxa, un grupo de sedevacantistas excomulgados que se escindió en la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, anunció la elección del arzobispo Carlo María Viganò como su papa. No está claro si Carlo María Viganò aceptó el resultado de esta elección. El 19 de noviembre de 2019, Viganò publicó un artículo acusando al Papa Francisco de apostasía, alegando que ha respaldado una nueva religión mundial al apoyar la construcción de la casa de la familia abrahámica de Abu Dhabi. También critica el documento sobre la fraternidad humana, acusando al Papa de apostasía y de estar influido por un neomodernismo panteísta y agnóstico. En diciembre de 2019 intensificó sus críticas al referirse al Papa Francisco despectivamente como sumo pontífice Bergoglio. En abril de 2020 acusó a Francisco de desautorizarse como vicario de Cristo. El 7 de junio de 2020 publicó una carta dirigida al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticando el confinamiento por la pandemia del COVID-19. El 14 de junio, el arzobispo Viganò escribió una carta a María Guarini, editora del sitio web Chiesa et Post Concilio, en la que criticó severamente el Concilio Vaticano II. Señaló que las enseñanzas del Vaticano II contienen proposiciones heréticas y deberían ser condenadas.
negando implícitamente la infalibilidad de los concilios ecuménicos. El 3 de julio del 2020 moderó un poco su postura respecto al Concilio Vaticano II, considerándolo válido pero con enseñanzas heréticas. Argumentó que el Vaticano II debería ser eliminado del catálogo de los concilios válidos. Viganò participó en un simposio el 30 de mayo de 2021 en Venecia. En este evento, Viganò expresó posiciones antivacunas. En julio de 2021, en respuesta al motus propio Tradiciones Custodes, que imponía restricciones al veto gordo, Viganò calificó a Francisco como un papa no católico. El 7 de marzo de 2022 publicó un manifiesto justificando la invasión rusa de Ucrania. En julio de 2023 estableció la asociación Exsurge Domine, dirigida a apoyar a clérigos laicos y religiosos tradicionalistas que han sido sancionados por la jerarquía católica debido a su desobediencia. El 13 de junio de 2023, el arzobispo Viganò expresó una crítica hacia el consistorio programado para el 30 de septiembre de 2024. El arzobispo argumenta que las restricciones impuestas al misal de 1962 son un intento deliberado de confinar a los conservadores y tradicionalistas, eventualmente forzándolos a unirse a grupos como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, entidad que podría eventualmente distanciarse de la Iglesia y enfrentar la excomunión. Cuestionó en octubre de 2023 la aceptación pacífica universal del Papa, defendida por el obispo Atanasio Schneider. En diciembre de 2023 anunció la creación de un seminario tradicionalista, Collegium Traditionis, en Viterbo, destinado a seminaristas que rechacen las enseñanzas del Concilio Vaticano II. El 21 de diciembre de 2023 criticó la declaración Fiducia Supplicans del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del cardenal Víctor Manuel Fernández, que permite bendiciones a parejas en referencia a dos personas irregulares y del mismo sexo. Condenó la declaración como una presunción de salvación sin arrepentimiento, calificándola de pecado contra el Espíritu Santo. El 20 de junio de 2024, Viganò anunció en su cuenta X que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe había iniciado un proceso penal canónico contra él por cisma. Las acusaciones incluían la negación de la legitimidad del Papa Francisco, la ruptura de la comunión con él y el rechazo del Concilio Vaticano II. Viganò no negó las acusaciones, describiéndola como una insignia de honor y criticando duramente el Concilio Vaticano II y la Iglesia Sinodal. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, comentó sobre el asunto, lamentando la situación y recordando la anterior labor de Viganò como nuncio apostólico, donde había demostrado ser un trabajador fiel de la Santa Sede. 2 días después, Viganò dijo que no comparecería ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ya que no reconoce su autoridad, ni de su prefecto ni de quien lo nombró. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró el 5 de julio de 2024 la excomunión late sententia, según el canon 1364 del Código de Derecho Canónico, siendo declarado culpable del delito reservado de cisma. Bueno, con relación a esto, solo queda que sea Dios el que está arriba, el que juzgue y lo ubique donde tenga que ubicarlo. Hemos querido presentarle este resumen de la situación eclesiástica de Monseñor Viganò hasta su excomunión. Sería bien importante que ampliaran su información con respecto a esto. Toda esta información se encuentra específicamente hasta en Wikipedia, en catholic.net, en Info Vaticana y cualquier portal católico. Si te gustó esta información, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. Hasta una nueva entrega, si Dios quiere.